En el nombre de Jesús. Amén. Digamos de manera suave que la lengua del hombre es un miembro curioso del cuerpo humano. Si alguna vez te has quemado la lengua tomando un cafecito, o aún peor, si te has quemado en el queso fundido que está en un pizza o un Hot Pocket, entonces tú mismo sabes qué curioso puede ser, o qué curiosa puede ser la lengua. Qué curiosa puede ser la lengua. Sí, la lengua es como el paparazzi o los paparazzi que va rápido a la escena del más recién colapso de algún famoso. La lengua también va inmediatamente a la quemadura en la boca para inspeccionar el daño que haya. Sin embargo, según Santiago, la lengua es más que simplemente curiosa. De verdad, como un doctor que tiene que darle a su paciente malas noticias, una diagnosis grave, Santiago dice que la lengua humana está en una situación peor que mis cuentitos pueden explicar. Santiago dice correctamente sobre la lengua que mientras todas las bestias de la tierra y el mar pueden ser domesticadas, dice que nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito. Otras versiones de la Biblia dicen, es un mal que no descansa. A mí me gusta esta traducción, es un mal que no descansa. Y si la lengua es como un fuego, que le gusta al ojo un momento, en un instante, pero que repentinamente puede convertirse en un fuego que asola y que devora todo lo que toca el fuego y todo lo que le da de comer como alimento. Sí, la lengua es un fuego infernal, un infierno. Igualmente, la lengua humana puede hablar bendiciones en un instante y en el otro puede hablar tonterías y maldiciones contra el prójimo. Así nuestras palabras, nuestras lenguas, son tan indómitas e inquietas y tan feroz es el infierno, que aun cuando dormimos no dejamos de hablar, sino con nuestras lenguas físicas, entonces en nuestros sueños hablamos. Pero a pesar de sus palabras fuertes, bien fuertes, el ataque de Santiago contra la lengua no se para. Cuando dice que es un mal indómito. No, él tiene palabras aún más fuertes. Aún más fuerte todavía es que Santiago dice que las lenguas de los hombres arden con un impuro e injusto fuego demoníaco que viene del infierno del diablo mismo. Eso es lo que dice. Así dice la Reina Valera del año 1960, que traduce el texto un poco diferente, de manera más fuerte que la Reina Valera contemporánea traduce el versículo 6. Por eso leo la Reina Valera de la 60. Dice en la 60. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación,
y ella misma es inflamada por el infierno. Oh, bien fuerte estas palabras. Ella misma, la lengua misma, es inflamada por el infierno. Fuerte. Pero sus palabras aquí, las palabras de Santiago aquí, deben recordarnos de las palabras de Jesús. Porque Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús también habla palabras bien fuertes y nos condenan a nosotros todos. No solamente habla Santiago así, pero Jesús mismo habla así. Y cuando habla Jesús, nosotros debemos escuchar atentamente. ¿No? Es verdad. Nadie puede escapar estas palabras de Jesús, ni las palabras de Santiago. No estamos hablando hoy de las palabras insensatas y malas de los abusadores en las escuelas, de los bullies, como decimos en inglés. No estamos hablando de otras personas. No estamos hablando hoy de los tabloides como el National Enquirer o E-News o qué periódico que sea. Los tabloides chismosos. No estamos hablando de estos. No, hoy estamos hablando de nosotros. Porque el dedo de la ley de Dios nos señala a nosotros. El dedo de la ley de Dios te señala a ti y me señala a mí. Bien fuerte. Como el profeta Natán en el Antiguo Testamento le señaló a David, el rey David, cuando pecó. La palabra de Dios de hoy es para ti y es para mí. Y es una palabra que nos pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando estaban enojados o agitados o entristecidos, han hablado maldiciones y mentiras contra el prójimo, aun incluso a los que nosotros queremos más? Esposos han hablado mal a sus esposas, llamándolas nombres feos que no voy a decir en la casa de Dios. No atravieso decir estas palabras. Pero han usado estas palabras, estos nombres feos, menosprecian a las esposas, las derriban con sus palabras, diciendo cosas como, qué feo, o qué fea eres, mi esposa, qué fea eres, o qué gorda eres. Esposos dicen cosas así a sus esposas. Se burlan esposos de ellas, de las esposas, por sus fallos, en vez de amarlas a pesar de los fallos. Y si no dicen tales cosas a sus caras, a las caras de sus esposas, han dicho tales cosas a sus compadres. Esposas también han hablado mal a sus esposos. Dicen a los esposos, eres cobarde, eres débil, ¿por qué no actúas como hombre? Han hablado mal de él por alguna enfermedad o debilidad física que tenga o mental que tenga, en vez de edificarlo por sus palabras. Y si no, otra vez, si no han hablado a sus esposos a su cara así,
Hablan mal de sus esposos en frente de sus amigas. Padres, les han hablado severamente a sus hijos. ¡Qué tonto eres! Y cosas así, abusándoles a los hijos con sus palabras, como si fuera su única manera de enseñarles y de mostrarles el camino en que deberían caminar. Han hablado así, hijos e hijas. Han hablado mal de sus padres o sus maestros, deshonrándoles por sus palabras, diciendo que son tontos, no saben nada. O tal vez han usado palabras aún peores para describir a sus padres, a sus amigos. Aunque sus padres seguramente tienen más sabiduría de ustedes, los hijos. Rebaño de Dios, iglesia de Dios, hablas mal de su pastor, quien Dios mismo ha puesto sobre ti para guiarte y alimentarte con la palabra de Dios. Te quejas de él como el pueblo de Israel hizo contra Moisés en el desierto, cuando se quejó de Moisés, quien fue el hombre escogido por Dios mismo para que él guíe al pueblo a la tierra prometida. Te quejas diciendo: ¡ay, los sermones de pastor son demasiados largos, o cortos, o aburridos, o que sea! Hablan mal de su pastor. Esto no debe ser. Hablas mal de tu pastor, los siervos de la iglesia. Sí, todas estas cosas, no solamente del pastor, pero todas las cosas que he dicho son pecado. No debemos hablar así como cristianos. Y yo podría decir mucho más de qué hemos de aprender, qué significa controlar la lengua. ¿Qué significa? Ay de nosotros todos, porque nosotros destruimos a nuestros hermanos en vez de edificarlos. En vez de edificarlos, a los que fueron creados en la imagen de Dios, en vez de edificar a los que Dios ha recibido como sus hijos amados en el bautismo, nuestros hermanos, en vez de edificarlos, hablamos mal de ellos. Como dice Santiago, estas lenguas nuestras cantan palabras como gloria a Dios en las alturas, amén a Dios, gloria sea a Dios. Y a la vez maldicen las lenguas al prójimo con palabras que son herramientas del diablo, con palabras que destruyen y derriban y oscurecen los ojos del prójimo al evangelio de Dios. Por estas palabras insensatas, estas palabras destructivas, nosotros debemos golpearnos el pecho así, diciendo: oh Dios, mi Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Qué palabras terribles he dicho. Ten piedad de mí. Debemos confesar esas malas palabras, querido rebaño de Dios. No son aptas para nosotros como cristianos bautizados. Esas palabras malas son ofensivas ni solo a Dios, sino al hombre también. Al hombre que Dios hizo a su imagen, como dice Santiago. Ay, sí, tales palabras no se deben escuchar entre nosotros nunca, jamás. Pero ¿qué podemos hacer? Pues dice Santiago que nadie puede dominar la lengua, ¿no? Así dice. ¿Debemos morir entonces en nuestros pecados y sin esperanza para que seamos libres de nuestras lenguas malas?
¿Debemos morir? ¿Qué debemos hacer? Nos preguntemos, ¿qué debemos hacer para que seamos libres de estos miembros miserables nuestros? Estas lenguas que arden con un fuego infernal. No debemos perder la esperanza. No debemos perder la esperanza, sino debemos clamar a Dios con el hombre pobre de nuestro evangelio de hoy. Porque dijo ese hombre, creo que hay esperanza para mí, mi hijo. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Son palabras fuertes también. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Para que ustedes que se sienten tristes por los pecados que han cometido con la lengua, para que tengan ánimo, les recuerdo del profeta Isaías. Isaías, cuando él vio a Dios en el templo, Dios revelado en su majestad y su gloria, él gritó y dijo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. ¡Qué confesión! Isaías confiesa que él merece morir por el mal que ha pasado a través de la puerta de sus labios. Así nosotros debemos confesar. Nosotros merecemos morir. Porque Dios es santo, pero nosotros no somos santos. Pero Dios, en su misericordia, mandó a Isaías, mandó su mensajero, su ángel, para que el ángel le toque los labios de Isaías con un carbón del altar, con un carbón encendido, el cual ese carbón fue para purificarlo a Isaías, para limpiarlo de todas sus palabras malas, de todos sus pecados. Y cuando tocó el carbón los labios de Isaías, él fue considerado digno de estar en la presencia de Dios el Santo. Y yo les digo que este carbón de Isaías, este carbón encendido y ese ángel eran solamente tipos o figuras de lo que estaba por venir. Cosas que, gracias a Dios, cosas que la iglesia cristiana posee en verdad y plenitud. Aquel carbón en el Antiguo Testamento fue una imagen de lo que nosotros tenemos como la iglesia. Y por lo tanto les digo, si ustedes confiesan con nosotros, creyendo las palabras de Jesucristo, que el pan y el vino que están encima del altar no son simplemente pan y vino, sino que son también el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo Jesús, como Él dice en su testimonio. Y si ustedes creen que son partidos y derramados por el perdón de los pecados, ustedes seguramente tienen algo más grande, algo más maravilloso, algo más glorioso que aquel carbón que le tocó los labios del profeta Isaías. Aquel carbón que tocó sus labios para purificarlo, sí se apagó,
Se apagó el carbón, enfrió y se convirtió el carbón en cenizas. Pero su carbón, rebaño de Dios, su carbón, que es la sangre verdadera del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, bueno, su carbón nunca se apaga, nunca enfría y nunca se convierte en cenizas, nunca. La sangre de Cristo es para siempre. Es para siempre. La sangre de Cristo permanece para la eternidad, porque está viva la sangre. Permitan que les toque nuestro carbón milagroso que viene de nuestro altar. Permitan que les toque los labios para que se purifiquen. Permitan que pase la sangre por la boca impura e inmunda, apagando el fuego infernal, el fuego con que arde la lengua. Sí. Permitan que esta sangre de Jesús, nuestro carbón mejor que el de Isaías, permitan que entre las partes más interiores de su ser, para que purifique el corazón y la mente de todas las maldades que hacen que arda la lengua. Sí, este es el poder de la sangre de Jesús que ustedes reciben regularmente. Es una purificación de todos los pecados y es el extinguir de todos los fuegos infernales que residen en la boca. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús.